Mi madrastra llamó rogando dinero después de lo que hizo cuando papá se estaba muriendo. Mi papá murió creyendo que yo estaba en prisión federal. Eso es lo que mi madrastra Verónica le dijo durante su última semana en cuidados paliativos. Había convencido al personal del hospicio de que yo era peligroso y no debía tener permitido visitarlo. Me enteré porque una enfermera violó el protocolo y me llamó después de que papá murió. Dijo que Verónica le había estado diciendo por semanas que yo estaba en prisión por fraude y no podía ir a verlo. La verdad era que vivía a 20 minutos y había estado llamando al hospicio diariamente rogando verlo. 2 semanas antes de que entrara al hospicio, mientras aún estaba confundido por medicamentos para el dolor, Verónica lo hizo firmar un nuevo testamento. Todo fue para ella. La casa, su negocio de plomería, 400,000 en ahorros, todo. En la lectura del testamento, el abogado dijo, todo va para mi esposa Verónica. Mi hijo no recibe nada porque traicionó mi confianza. Traté de impugnarlo, pero mi abogado dijo que sin prueba de coerción no tenía caso. Me costó 5,000 solo escuchar eso. En un mes, Verónica vendió el negocio de plomería de papá por dinero rápido. Mientras dormía en mi carro, ella publicaba fotos desde Miami con su entrenador. Mientras trabajaba dobles turnos en un almacén, compró un Mercedes de $70,000. Mientras ahorré cada centavo por 3 años, ella estaba quemando el dinero de papá en boutiques fallidas y novios más jóvenes. Vi todo en redes sociales, las compras, los procedimientos, las fiestas. Gastó 100,000 solo en el primer año. Mientras tanto, compré mi primera propiedad condenada por 30,000 usando un préstamo de dinero duro. Pasé 6 meses arreglándola yo mismo después de mis turnos en el almacén. La vendí por 60,000. Usé las ganancias para comprar 2 más. Empecé a rentarlas. Año 5. Estaba vendiendo la casa de papá para cubrir deudas. Año 7. Su último novio vació sus cuentas y desapareció. Año 8. Tuvo que tomar un trabajo en retail. Para el año 10, yo poseía 22 propiedades de renta, generando 300,000 anualmente. Ella estaba doblando ropa por salario mínimo. Construí todo de la nada mientras ella destruyó todo lo que papá construyó. La semana pasada, un número desconocido llamó y escuché, necesito verte. Es sobre tu padre. Mi pecho se apretó escuchando la voz de Verónica después de 10 años de silencio. Dijo que había cosas sobre sus días finales que no sabía. Casi colgué, pero ganó la curiosidad. Estaba esperando en una cafetería del centro, no pareciéndose en nada a la mujer que robó todo. El Botox se había ido. Ropa de diseñador reemplazada con básicos de tienda de descuento. Se veía desesperada y agotada. Empezó a llorar inmediatamente, diciendo que la culpa la había estado destruyendo. Luego dijo, tu padre sí preguntó por ti al final. Mentí sobre eso. Pensé que tal vez finalmente estaba siendo honesta, pero entonces su tono cambió. Dijo que necesitaba ayuda porque estaba a punto de ser desalojada y no tenía a dónde ir. Su crédito estaba destruido. No tenía ahorros y había sido despedida de 3 trabajos de retail en 2 años por robar de la caja. Necesitaba que alguien confirmara un contrato de apartamento y le prestara el primer y último mes de renta. Tal vez 10,000 en total. Tienes todas esas propiedades ahora. Eres exitoso. Realmente pensó que la ayudaría después de todo. La audacia era impresionante. Cuando me quedé en silencio, se puso agresiva y dijo que le debía porque era la viuda de papá y eso nos hacía familia. Dijo que si tenía algún amor por la memoria de mi padre, ayudaría a la mujer que él eligió para casarse. Le pregunté si recordaba decirle al personal del hospicio que yo era peligroso. Se movió incómodamente y dijo que hizo lo que pensó que era mejor en ese momento. Le pregunté si recordaba decirle a papá que yo estaba en prisión federal. Estaba confundido de todos modos. No importaba lo que dijera. Ahí fue cuando supe que no sentía cero remordimiento. Le dije que la enfermera que me llamó después de que papá murió me había contactado de nuevo el mes pasado. Verónica se puso pálida. La enfermera había guardado copias de los registros del hospicio, mostrando que Verónica había específicamente instruido al personal que le dijera a papá que yo estaba en prisión cada vez que preguntara por mí. También había documentado que papá estaba lúcido y preguntando por mí diariamente. Pero aquí estaba la peor parte. La enfermera descubrió que Verónica había estado visitando a papá con su entrenador durante su última semana, presentándolo como su masajista mientras ya estaban juntos. Estaba engañando a mi padre moribundo frente a él mientras estaba demasiado medicado para entender. Verónica saltó de la mesa y dijo, no puedes probar nada de eso. Esa enfermera violó la privacidad médica. Esos registros no son admisibles. Sabía exactamente lo que había hecho. Cuando me levanté para irme, agarró mi brazo y siseó que haría mi vida un infierno si no la ayudaba. Le diría a todos que abandoné a mi padre moribundo. Liberé mi brazo y le dije que ya había jugado esa carta hace 10 años. Bloqueé su número en el estacionamiento. 2 días después, se apareció en una de mis propiedades gritándole a los inquilinos que yo era desalmado. La hice arrestar por allanamiento. Mi abogado le envió una carta de cese y desistimiento. El mes pasado mi primo dijo que Verónica estaba viviendo en su carro después de ser desalojada.